Hola, continuando con el video anterior, donde habíamos visto cómo recuperar los datos del formulario, en esta oportunidad estaremos realizando algunas modificaciones tanto en el index como en el controller y también estaré aclarando algunos aspectos importantes a tener en cuenta para nuestro proyecto. Dicho esto, entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser modificar el index. Para eso abrimos el index y la primera parte que vamos a modificar va a ser el placeholder de la dirección, donde dice type text, nombre de dirección. Le vamos a cambiar su placeholder. En donde dice ingrese teléfono, le vamos a poner ingrese la dirección. Así. Esto vamos a guardar y vamos a ver cómo va a quedar en el navegador. Para eso entonces damos clic derecho en un lugar del index y nos vamos a la opción Open in Browser. Entonces acá podemos ver que ya se cambió el placeholder. También en la página, en la parte donde dice consulta, podemos ver que en nuestra tabla los datos se ven muy ajustados, muy juntos. Entonces vamos a hacer que nuestra tabla se expanda más, que tenga más ancho. Para realizar eso voy a estar quitando una clase que tiene esta sección. Entonces pasemos de nuevo al index. Aquí entonces en la parte donde dice sección y de registros, abajo tenemos una div que tiene las clases card y card ajuste. Esta clase card ajuste voy a eliminar, voy a guardar, luego me voy de vuelta a la página y voy a actualizar la página. Me voy a la parte de consulta y puedo ver que la tabla se pudo expandir más, o sea, tiene un ancho mayor. Pasamos de nuevo al index. También a la tabla voy a estar agregando una clase table sm. Esta es una clase de Bootstrap que lo que hace es disminuir el espacio que hay entre las filas de la tabla. Vamos a ver cómo queda. Guardamos, pasamos a la página, actualizamos la página, pasamos de nuevo a la parte de consulta. Podemos ver que hubo una pequeña variación, la fila se ve un poco más fina. También vamos a agregar a la parte de la cabecera de la tabla una clase. Para eso pasemos de nuevo al index y en la etiqueta thead vamos a agregar una clase que va a ser una clase de Bootstrap tg-light. Guardamos de nuevo y pasamos a la página para ver el cambio. Actualizamos, pasamos a la parte de consulta y podemos ver que se pinta la cabecera de la tabla. Luego de eso también vamos a agregar a este th que está vacío la palabra acciones. Esta tg hace referencia a esta parte de nuestra tabla, entonces aquí va a aparecer la palabra acciones. Guardamos, pasamos a la página para actualizar. Actualizamos, pasamos a la parte de consulta y aquí tenemos las acciones. Entonces en esta columna entonces van a estar las acciones de eliminar y editar. Con eso entonces terminamos la modificación en el index. Pasamos ahora al controller. Y acá en el controller lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de persona por contacto, porque va a quedar mejor contacto que persona. Y vamos a poner toda esta parte en una sola fila. Sería entonces esto. Voy a crear múltiples cursores y llevar todo en una fila. Un espacio y por último esto va a pasar al final. Bueno, y también voy a hacer utilización de algo que se conoce en JavaScript como destructuración. Esto sería el atributo nombre del objeto contacto y el valor de este atributo tiene la variable nombre, que es esta de aquí. Y la variable nombre recupera o tiene en él lo que el usuario ingresó en el campo nombre. O sea, en esta parte se recupera lo que el usuario ingresa en el campo nombre,
luego se guarda en la variable nombre y esta variable nombre de nuevo le asigna el valor que contiene al atributo nombre del objeto contacto. Y la estructuración lo que dice es que yo puedo usar directamente esta variable sin hacer referencia al nombre del atributo, y JavaScript se va a encargar de asignarle un nombre de atributo igual al de la variable. Entonces puedo usar la variable, únicamente esta variable aquí, y JavaScript se va a encargar de ponerle el nombre del atributo igual al de la variable. Entonces aquí vamos a tener llamar a la variable teléfono, y aquí llamamos a la variable email, y aquí a la variable dirección. Entonces queda así. Aquí voy a cambiar de nuevo para ver si es que está funcionando. Contacto, guardo todo y me voy a la página para ver si es que está funcionando todo. Ya en la página actualizo la página, cargo con unos datos, le doy clic al botón guardar, abro la consola y tengo que ver aquí un objeto, que es el objeto que se está imprimiendo por consola. Desde el controller abro este objeto y puedo ver que la dirección es la que yo ingresé, el email también, el nombre también y teléfono también. Entonces el objeto que se está imprimiendo tiene el atributo dirección, email, nombre y teléfono. Cada uno de estos atributos tiene los valores que se ingresaron en el formulario. Eso quiere decir que está funcionando todo como antes. No hubo entonces ningún cambio en la funcionalidad, pero sí en nuestro código. Nuestro código quedó un poquito más corto. Con esto entonces completamos las modificaciones que quería hacer en nuestro proyecto. Ahora entonces vamos a pasar a otro tema que quería tratar en este video, que es el siguiente. Nuestra aplicación lo que va a hacer es guardar los contactos que ingresemos en este formulario, pero para guardar necesitamos programar del lado del servidor una aplicación que reciba estos datos del formulario y almacene esos datos en una base de datos. Pero esa parte es justamente programación del lado del servidor, cosa que nosotros no lo vamos a hacer en este semestre, porque a nosotros lo que nos toca aprender en este semestre es la programación del lado del cliente, o sea, la programación front-end. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estos datos de alguna forma se queden almacenados en alguna parte? Para eso yo programé una aplicación en el lado del servidor que se queda en esta URL, y se trata de un servicio web o una API REST. Como dice acá, es una API REST contactos, en donde esta API se puede emplear para realizar prácticas de Ajax. O sea, nosotros vamos a utilizar Ajax para hacer consultas a este servidor que está en otro lugar. ¿Sí? Es un servidor remoto que tiene un servicio web. Esta API utiliza los verbos get, post, put y delete. Algunas de las características de esta API o servicio web es que puede crear un contacto, recuperar todos los contactos guardados, recuperar un contacto por su ID, actualizar los datos de un contacto, eliminar un contacto y filtrar contactos. Entonces, para crear un contacto, por ejemplo, tenemos que realizar una petición post, en donde le debemos pasar también a la petición la URL donde vamos a estar enviando, que sería todo esto de aquí, y los datos también del contacto a ser creado. Una vez de que esta API cree el contacto con los datos que enviamos, él nos va a devolver el objeto creado, y en caso de que haya algún error va a devolver un error. Entonces esta de aquí sería la URL a la que tenemos que enviar los datos del contacto. Y si se pueden fijar hasta aquí, para todos los casos, para todas las acciones que puede realizar la API, siempre es la misma URL, esta parte. A esta parte se le conoce como URL base porque no cambia. Lo que cambia es lo que viene después de la URL base. Por ejemplo, acá para eliminar un contacto deberíamos agregarle a la URL base barra contacto
y su ID. Aquí, por ejemplo, para recuperar un contacto por su ID, deberíamos de agregar la URL base barra contacto y pasarle una ID también. Entonces esto lo que nos va a hacer es devolver un contacto a través del ID. Para recuperar todos los contactos guardados necesitamos hacer una petición GET y pasarle la URL base barra la palabra contactos en plural. Esto lo que va a hacer entonces es va a devolvernos un array de objetos con todos los contactos que hay en la base de datos. Y si no puede recuperar nada, entonces nos va a devolver un error. A esta parte final de la URL que siempre varía se le conoce como endpoint. Es la parte que tiene el recurso que nosotros necesitamos utilizar dependiendo del tipo de petición que nosotros hagamos. Por ejemplo, se pueden fijar que para recuperar un contacto por su ID tenemos que tenemos que enviar la petición a esta URL, la URL base, y el endpoint sería contacto barra el ID. Este mismo patrón se repite para eliminar un contacto. Tenemos que pasarle la URL base barra contacto barra el ID que queremos eliminar. Se sigue el mismo patrón. La diferencia está en el tipo de petición que se realiza. Para eliminar tenemos que hacer un tipo de petición delete y para recuperar por ID tenemos que hacer un tipo de petición get. Entonces el servidor o nuestro servicio web va a identificar qué es lo que necesitamos hacer a través del tipo de petición. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja este servicio web que vamos a utilizar. Vamos a hacer una consulta a través del navegador a esta dirección donde tiene el endpoint contactos, que nos recuperaría todos los contactos que hay en la base de datos. Guardamos eso, copiamos eso, control C y pegamos en una pestaña nueva, control V, enter, y como pueden ver el servicio web o nuestra API nos está respondiendo con una colección de objetos de tipo JSON que tienen todos los contactos que ya están almacenados en la base de datos. Entonces estos contactos o estos tipos de datos son lo que nosotros vamos a estar manejando a través de nuestro controlador. Si quieren saber más sobre esta API, pueden ir al repositorio que se encuentra en GitHub, que tiene esta dirección, GitHub para David Ruiz Díaz, ejercicio contacto backend, porque esto se trata de programación al lado del servidor, entonces se le conoce como backend. Y esto de aquí sería el repositorio para la parte del servicio web. Pueden consultar aquí. Aquí tienen todo el código de nuestra API REST que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Bueno, esto ha sido todo por el momento. En el siguiente video ya estaremos utilizando entonces nuestro servicio web para estar guardando los datos que ingresemos a nuestro formulario. Entonces, para realizar el guardado de un contacto vamos a utilizar esta URL base barra contacto y debemos pasarle los datos a través de una petición de tipo POST.